Hoy en día se piensa que la física y la filosofía son disciplinas distintas. El físico trabaja con ecuaciones y experimentos, el filósofo con conceptos e ideas. Pero durante la mayor parte de la historia, ambas fueron prácticamente la misma cosa. Los primeros griegos que intentaron comprender el mundo no se llamaban físicos, eran filósofos. Tales de Mileto pensó que el agua era el principio de todas las cosas. Demócrito imaginaba que la materia estaba formada por pequeñas partículas indivisibles, los átomos. Aristóteles construyó toda una explicación del movimiento de los cuerpos, del tiempo y del cosmos. Seguramente hoy muchas de sus ideas físicas nos parecen equivocadas, pero durante casi 2000 años la física de Aristóteles dominó el pensamiento occidental. Si alguien quería saber por qué caían las piedras, por qué se movían los astros o de qué estaba hecho el mundo, acudía a la filosofía. Y esto es importante. Durante 20 siglos las preguntas que hoy llamaríamos físicas fueron preguntas filosóficas. La gran ruptura llegó entre los siglos XVI y XVII. Copérnico desplazó a la Tierra del centro del universo. Galileo comenzó a observar, medir y experimentar de una manera sistemática. Newton formuló las leyes del movimiento y la gravitación. Sin embargo, Newton todavía no se llamaba a sí mismo físico. Su obra más famosa se titula Principios matemáticos de la filosofía natural. El nombre es revelador. La física todavía formaba parte de la filosofía. Lo que cambió fue el método. Las matemáticas y el experimento comenzaron a ocupar el centro de la investigación. Poco a poco, la física adquirió su propia identidad. Pero entonces ocurrió algo curioso. Cuanto más avanzaba la física, más preguntas filosóficas aparecían. ¿Qué es realmente una ley de la naturaleza? ¿Existe el espacio por sí mismo? ¿Qué significa la causalidad? ¿Qué podemos conocer del mundo? Filósofos como Descartes, Hume y Kant intentaron responder a esas preguntas. De alguna manera, la filosofía comenzó a reflexionar sobre los éxitos de la nueva ciencia. Y en el siglo XX, la física volvió a encontrarse de frente con la filosofía. La relatividad puso en duda el espacio y el tiempo absolutos. La mecánica cuántica cuestionó la causalidad y el determinismo. La cosmología comenzó a preguntarse por el origen del universo. Einstein discutía sobre la naturaleza de la realidad. Born debatía sobre el papel del observador. Heisenberg reflexionaba sobre los límites del conocimiento. Sus discusiones eran científicas, pero también profundamente filosóficas. Y hoy seguimos allí, con ese tipo de discusiones. ¿Qué es el tiempo? ¿Existe realmente el espacio-tiempo? ¿Hay múltiples universos? ¿Existe el libre albedrío? ¿Qué significa que algo sea real? La física intenta responder algunas de estas preguntas mediante teorías, observaciones y matemáticas. La filosofía intenta comprender qué significan esas respuestas. Por supuesto, existen diferencias.
La física construye modelos matemáticos y los pone a prueba mediante experimentos. La filosofía analiza conceptos, examina argumentos y pregunta por los fundamentos del conocimiento. Pero la separación nunca ha sido absoluta. Muchos grandes físicos fueron también filósofos, y muchos filósofos construyeron sus ideas a partir de la física de su tiempo. Y aquí aparece un tercer invitado inesperado, la poesía. Carl Sagan describía el cosmos con la sensibilidad de un poeta. Stephen Hawking hablaba del tiempo y de los agujeros negros utilizando imágenes que despertaban la imaginación de millones de personas. Además, la física moderna parece producir su propio lenguaje poético. La flecha del tiempo, la espuma cuántica, el tejido del espacio, los agujeros negros, los universos múltiples. No es extraño que estos conceptos hayan penetrado la literatura y la filosofía. Un agujero negro puede convertirse en una metáfora del olvido. Los universos paralelos pueden representar la vida que no vivimos. La incertidumbre cuántica puede servir para hablar de la propia existencia humana. Gaston Bachelard comprendió muy bien esta situación. Por un lado, estudió la racionalidad científica y por otro, la imaginación poética. Para él no se trataba de dos mundos opuestos, sino de dos maneras distintas de acercarse a la realidad. Tal vez el ser humano necesite de esos tres modos de conocer. La física nos dice cómo funciona el universo. La filosofía nos pregunta qué significan esas respuestas. La poesía nos permite sentir aquello que ni las ecuaciones ni los conceptos consiguen expresar completamente. Y al final, las tres nacen del mismo asombro. El filósofo se pregunta qué es el tiempo. El físico intenta medirlo. El poeta observa cómo se le escapa entre las manos. Y quizá el universo sea demasiado grande para una sola forma de conocimiento.